¿Cómo están? Buenos Bueno, días, Ruth. buenos días, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que se inscribieron, que se engancharon a esta primera sesión del seminario virtual eh, que estamos organizando para conmemorar que este año se cumplen 30 años de la realización del encuentro de la Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, en Beijing, perdón, me equivoco con eso. Y aprovechamos, digamos, como esta ocasión para realizar una serie de actividades de las que esta es la primera, este encuentro, este seminario virtual es la primera. Entonces, bueno, les agradecemos que hayan dado la bienvenida a esta convocatoria que hicimos y voy a pasar a presentar a las personas que hoy nos van a acompañar y a contar un poco lo que vamos a hacer hoy. La idea es que vamos a hacer una serie de tres seminarios virtuales. El primero, y en ellos vamos a ir desarrollando o analizando los 12 esferas o 12 puntos del documento principal que nació en esa Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, que fue el Plan de Acción de Beijing. En ese plan de acción había 12 esferas y las hemos dividido para poder trabajarlas en tres momentos, ¿sí? En esta ocasión vamos a hacer una presentación en la que nos van a acompañar Adriana Benjumea Rúa, quien es abogada, feminista y directora de la Corporación Humanas. Y también nos van a acompañar Diana Espinosa, que es oficial de programas de ONU Mujeres. Después pasaremos a una segunda parte de este seminario donde hay tres personas que van a abordar tres de esos puntos o de esas esferas principales de Beijing para hacer una especie de breve, de pequeño balance de lo que ha ocurrido, ¿no? entre 1995 y 2025. Y las personas que nos van a acompañar van a ser Olga Amparo Sánchez, quien es investigadora y activista feminista, exdirectora de la Dirección de Equidad para las Mujeres entre 1995 y 1998 y coordinadora de la Casa de la Mujer, quien nos va a hacer un balance sobre la esfera o el área de violencias contra las mujeres. Después nos acompañará Esther Marina Gallego Zapata, abogada, fundadora y coordinadora del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres y parte del comité de seguimiento del informe de la Comisión de la Verdad, quien nos hará un balance del área de mujer y conflicto armado, y Luisa Fernanda Cadavid, mujer, perdón, Luisa Fernanda, perdón, Pineda Cadavid, mujer joven feminista, coordinadora del programa Poder Político y Ciudadanía Plena de la Mujer y integrante del equipo directivo de la corporación Mujeres que Crean. Ellas nos van a hacer ese balance. Luisa va a hablar del área de los derechos humanos de las mujeres y esperamos que más o menos esto dure alrededor de una hora para poder dejar aproximadamente otra hora para que las personas que hoy nos acompañen en esta sesión, en este espacio, puedan hacer preguntas y podamos establecer un diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, yo le doy la palabra a Adriana Benjumea y después a Diana Espinosa para que nos pongan un poco en contexto y continuamos. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, un saludo para ustedes, muy buenos días a todas las personas presentes, gracias a la profesora Ruth. No sé si alguien está compartiendo pantalla o está solicitando a la inteligencia artificial que haga una transcripción, así que les pido eso, que puedan sacarlo de ahí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Adriana Benjumea, yo soy abogada feminista, directora de la Corporación Humanas, y como dice la profesora Ruth López, nos hemos unido para conmemorar
30 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Y nos hemos unido feministas, organizaciones de mujeres y feministas fundamentalmente de Medellín, o que nacimos en Medellín, para plantear esta discusión desde, digamos, desde la ciudad, por varias razones, porque es una conmemoración que se hace en el mundo, por fortuna, es una conmemoración que también se está haciendo en Bogotá, en Colombia, y por el papel que han tenido feministas y organizaciones feministas de Medellín, o que están hoy ubicadas en Medellín, muchas de ellas que nos acompañan en este proceso y que estuvieron hace 30 años en esta conferencia mundial. Nos parecía fundamental situar esta conversación también desde la ciudad. Esta conversación, que lo más interesante es todo lo que viene después de que yo hable con mis colegas, también surgió de un espacio muy, pues, autónomo, por supuesto, como es esta convocatoria, pero de una conversación muy informal entre tres feministas, la profesora Ruth, la profesora Catalina y yo, donde nos preguntábamos, más que preguntarnos, nos planteábamos la necesidad de conversar entre las feministas que estuvieron, entre las organizaciones feministas que llevan años antes y después de la Plataforma de Acción de Beijing, intentando avanzar en estas esferas de derechos que se lograron en Beijing. Lo que queremos avanzar en ese sentido, las organizaciones y mujeres que estuvieron ahí y que pudieron avanzar en estos temas, cómo nos juntábamos hoy, cómo dialogábamos en un contexto de riesgos también para los derechos humanos de las mujeres, de riesgos en los temas de enfoques de género diferenciales, pero también en los nuevos contextos, en las nuevas conversaciones. Y para eso, pues, planteábamos la necesidad de encontrarnos en el marco de la conmemoración. Estamos hablando de septiembre, como ustedes verán, y luego la profesora Ruth les contará. Esto es el primer evento de un proceso que queremos llevar hasta la conmemoración presencial en Medellín el 18 de septiembre, pero no queríamos llegar allá sin antes provocarnos y juntarnos en esta conversación, una conversación que también para nosotras junta varias generaciones de feministas, nuevos feminismos, nuevos debates, nuevos aprendizajes, pero no pierde de vista lo que logramos, o lo que el debate que había hace 30 años, y lo que sí, lo que estuvo en juego ahí, lo que se ganó, pero también los nuevos desafíos que eso nos plantea. Esta conversación la llevamos nosotras tres digamos, al espacio de organizaciones y feministas en Medellín, y hoy es una propuesta autónoma que cuenta además con el apoyo, y aprovecho para agradecer a ONU Mujeres acompañarnos en este diálogo, en este debate, pero es una estrategia y una conversación que surge al interior del movimiento de mujeres y feministas en Medellín, y que se proyecta para el país, por supuesto, que tiene como pretensión también ser un diálogo intergeneracional. No es un espacio en el que solo estamos organizaciones de mujeres y feministas, como ustedes pudieron ver en la convocatoria. Es un espacio en el que también nos estamos juntando con la academia, con la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Medellín, la Universidad de AFID, organizaciones de mujeres, y bueno, también hemos convocado organizaciones a nivel nacional, del Chocó, de Bogotá, para conversar y aprender de la mano de mujeres que estuvieron allá, de mujeres que llevan estos años después de la plataforma luchando, y por supuesto de nuevas feministas y nuevos feminismos que por fortuna llegamos a juntar esfuerzos ante contextos de riesgos de derechos. Ese es nuestro escenario, como el origen de esta iniciativa. Luego, cuando avancemos más y podamos escucharles, vamos a retomar y les vamos a contar los otros dos espacios virtuales que serán anteriores al encuentro del 18 de septiembre, y por supuesto siempre muy invitadas a esa conmemoración en Medellín, que tendrá un espacio académico de debate de los desafíos y de los logros, pero también tendrá un homenaje y un reconocimiento a quienes estuvieron allá y que están también involucradas en este proceso, y que para el feminismo y desde las distintas formas de feminismo es muy importante reconocer las que han estado, las que han dado un legado, y por supuesto seguir entablando lazos para seguir juntas en reivindicaciones que todavía están pendientes a pesar de estos logros o que están en riesgo.
Así que, pues muy contentas de esta iniciativa. Es también, pareciera una conversación entre amigas, pareciera un poco informal. Queremos ponerle toda la formalidad y toda la solemnidad que requiere, pero bueno, también es nuestro primer encuentro, entonces también aquí entre lo tecnológico, el encuentro virtual que nos recuerda la época de la pandemia, pero que nos pone a dialogar con esta posibilidad de distintos rincones del país, muy contentas desde el movimiento social de mujeres en Medellín, desde las feministas en Medellín y que estamos en distintos lugares del país, que hayan aceptado esta invitación y poder tener esta conversación. Muchas gracias a la profesora Rudy y la dejo en sus manos y va a introducir a nuestra colega Diana Espinosa de ONU Mujeres. Bueno, muchas gracias, Adriana. Como ya les había presentado, yo creo que de una vez le doy el paso a Diana. Creo que vas a presentar, ¿o quieres presentar unas diapositivas? Entonces, para que estemos, digamos, un poco como advertidos para que se pueda ver bien en la pantalla y las personas que están puedan ver bien, te puedan ver bien a ti y también las diapositivas que vas a presentar. Diana, muchas gracias y también al equipo técnico que nos está dando apoyo. Gracias por estar aquí acompañándonos. Diana, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes, profesora Ruda, Adriana, a todas y cada una de quienes están aquí. Además, como siempre, un honor desde el mandato de ONU Mujeres, una entidad que surge y se debe justamente al movimiento de mujeres y feminista como agencia de Naciones Unidas, pues poder acompañar este espacio también. Si te parece, Adri, ya voy a compartir porque además voy a compartir también con sonido. Solamente eso, pues extenderles un saludo en nombre de Viviana Ido, nuestra representante país, de María Inés Salamanca, la representante adjunta, y pues eso, celebrar que una vez más el movimiento de mujeres, siempre con su liderazgo y en su autonomía, pues pueda mantener esta conversación tan necesaria para la sociedad y desde allí, como siempre, desde una mujer, de ponernos a disposición justamente para acompañar espacios de estas características. Lo que nos han pedido, como bien señalaban, es que podamos hacer un repaso de algo que para muchas de ustedes, digamos, está en el ADN y que llevamos sin duda en la sangre, digamos, y en el ADN de las feministas, porque ha sido resultado justamente del trabajo histórico de las feministas en el mundo y porque además de todo sigue constituyendo una ruta de trabajo digamos, ya no solamente para el movimiento feminista, sino también, de hecho, para los estados y para la sociedad en su conjunto. Entonces vamos a hacer un repaso muy, muy rápido de lo que es la plataforma. Como les digo, para muchas de ustedes van a ser simplemente elementos que ya son claros. Recordar que pues este año, además de que se cumplen 3 décadas de la adopción y de la declaración y de la plataforma de acción de Beijing, también se cumplen 5 décadas de la primera conferencia mundial sobre la mujer que se hizo en México. Cumplimos también 5 décadas de la conmemoración del 8 de marzo este año, 25 años de la adopción de la resolución 1325 y bueno, también a propósito de esto, 15 años de la creación de ONU Mujeres, que como bien les decía, consideramos que también es un hito del movimiento feminista de mujeres que logró impulsar la conversación en los estados para fortalecer también los mecanismos de género. Todo esto para decir que, claro, que alrededor de estos 30 años de conmemoración tenemos también varios elementos de conmemoración este año que también nos invitan a la reflexión, a repensar sobre esto. Hola. También las víctimas del conflicto. ¿Los micrófonos? Gracias, perdón. Vale, continúo. Entonces, nada, en esta, digamos, elementos de conmemoración más histórica, pues recordar que la plataforma de acción de Beijing justamente es el resultado de las negociaciones que se dieron en ese proceso preparatorio en la Conferencia Mundial de la Mujer en el 95 y reflejan en gran medida las demandas del movimiento de mujeres y feministas que lograron que fueran adoptadas por 189 países. Vamos a ver un video un poco que recuerda justamente este espacio. I declare the NGO Forum on Women
meeting of the main committee. Find a common ground. It is a violation of human rights. Violence against women. Women will no longer accept the role. It is time to break the silence. That echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Bueno, digamos, voy a volver a arrancar y no me perdón que no me deja seguir aquí, pero ya. Continúo. Entonces, nada, pues en este impresionante espacio de quizás la reunión que hasta ahora más grande se haya hecho de feministas y mujeres, tal como señalaba el video, pues lo que tenemos es que resultado de ese proceso de incidencia, articulación, de diálogo, de más de 47.000 feministas y digamos articulando a 189 estados del mundo, pues estableció esta plataforma de acción con 12 áreas estratégicas que además contiene elementos no solamente de objetivos, sino también de las medidas y recomendaciones para lograrlo en varias áreas, como señalaba ahora Adriana, niñas, medio ambiente, salud, economía, violencia contra las mujeres, derechos humanos, mecanismos institucionales, mujeres en espacios de poder, medios de comunicación, conflicto armado, educación y pobreza. Son las 12 áreas estratégicas de la plataforma y además, digamos, alrededor de esto, también en América Latina y el Caribe se ha consolidado la agenda regional de género sobre la cual vienen haciéndose seguimientos. Y un poco la pregunta que nos planteábamos en la preparación de esta conversación es, como 30 años después, ¿por qué esta plataforma de acción continúa siendo vigente? Y en eso, digamos, como reiterar o poner sobre la mesa 4 de las razones, entre varias seguramente, pero uno, y es que si bien la plataforma no es propiamente una convención, sí fue adoptada por 189 Estados miembros que le dan una fuerza política muy relevante y, digamos, dialoga al mismo tiempo con distintos marcos internacionales como la CEDAW, como la Agenda 2030 de los ODS y con distintos marcos establecidos en mecanismos nacionales y en Naciones Unidas. Es decir, sí establece, digamos, un marco normativo, si bien no al nivel de convención, que ha permitido orientar y que está en diálogo además con otros de los marcos y de los estándares internacionales alrededor de la agenda de igualdad de género y derechos de las mujeres. Por otro lado, pues la plataforma se mantiene vigente como una agenda, como una hoja de ruta, como un horizonte que además establece una visión comprensiva de los derechos de las mujeres, que creemos que también aquí hay un elemento muy importante y es que establece esos lineamientos desde una manera realmente integral y transformadora de pensar y poner en el centro los derechos de las mujeres en estos contextos. El otro elemento es que la plataforma facilita un sistema de monitoreo y seguimiento a los avances de esa agenda a través de declaraciones y de revisiones periódicas. Los Estados miembros han venido presentando informes en varios de los ciclos. Desde el año 2000, efectivamente, cuando se cumplieron 5 años de la plataforma, van a ver, digamos, que en cada uno de los ciclos se han venido presentando cada 5 años reportes al respecto. Y justamente para esta conmemoración de 30 años, el secretario general de Naciones Unidas pidió también reporte a los estados y 159 países presentaron un informe alrededor de estas 12 áreas de la plataforma que han avanzado, en donde tienen sus retos, que están efectivamente concretando alrededor de estos compromisos y qué barreras se siguen presentando al respecto. Alrededor de eso podrán también encontrar y les hicimos llegar también a las organizadoras este último informe del secretario general que compila la información principal de 159 países. Y justamente allí es, digamos, como señalar que sigue siendo vigente porque infortunadamente los desafíos persisten, porque hay progreso
y hay progreso sin duda, por ejemplo, en términos globales en legislación, y entre el 95 y el año pasado, digamos, como parte de estos reportes, se identifican 531 reformas legislativas en el mundo entero, pero cuando lo pensamos a nivel global, solamente las mujeres gozan el 64% de los derechos que tienen los hombres en términos de esa normatividad global. Hay representación, hay proporción de mujeres en parlamentos que se ha duplicado desde ese momento, pero 3/4 partes de los escaños siguen siendo ocupados por hombres. Hay avances efectivamente en esfera digital, la proporción de mujeres que utilizan Internet aumentó en un 50%, del 50 al 65% entre el 2019 y el 2024, pero todavía hay 277 millones más de hombres que mujeres que usaron Internet en el año anterior, una brecha que se mantiene bastante amplia. En protección social, la proporción mundial de mujeres que reciben al menos una prestación social aumentó en 1/3 entre el 2001 y el 2023, pero 200 millones de mujeres y niñas no tienen derecho a protección social en 2023, según este reporte. Hay progresos en general, pero también algunas mujeres y niñas se quedan atrás, y esta mirada efectivamente de la interseccionalidad desde las mujeres sigue siendo un tema alrededor de la pobreza. Como bien sabemos, los promedios siguen ocultando muchos de los elementos de inequidad que se presentan. Entonces aquí les vamos a dejar algunos datos sobre pobreza, sobre educación, sobre matrimonio infantil, que increíblemente, digamos, si bien hay avances en la prevención del matrimonio infantil, ahí tenemos un desafío que se mantiene todavía en esta época. En planificación familiar, en donde también tenemos 2/3 partes de necesidades insatisfechas en algunos de los grupos sectarios. Además, hay estancamiento y retroceso en términos de conflicto, de empleo, de mortalidad materna, de financiamiento. Entonces, no solamente hay cosas que no están, digamos, que avanzan lentamente o que avanzan disparmente, sino que tenemos también estancamientos y retrocesos. Y este además es un elemento que toca muchísimo a un país como Colombia, que vive también, digamos, en carne propia los conflictos. Un elemento además muy presente también en este año, que es el financiamiento para la Agenda de Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres, que en particular está tocando muy directamente al movimiento social, al movimiento de mujeres y feminista, con la reducción y los recortes alrededor de esta agenda. En esto, digamos, el horizonte actual es como qué hacer, digamos, y cómo renovar esta agenda, retomarla, resignificarla y seguirla, digamos, manteniendo como un instrumento vivo para las demandas de derechos de las mujeres y de igualdad de género en el mundo. Es justamente, digamos, a través de 6 medidas que se están estableciendo a propósito de este aniversario número 30, y es los elementos de revolución digital, una vida sin pobreza, violencia cero, poder, participación para todas las mujeres y las niñas, poder de decisión pleno e igual, paz, seguridad y justicia climática, que también, digamos, nos permite ir avanzando en los ámbitos, traer esas 2 esferas a elementos de actualización que nos trae también la digitalización, que nos trae el cambio climático, que nos traen varios de los nuevos desafíos que se vienen presentando. Y aquí, digamos, van a encontrar un poco como el llamado que hay para cada uno de los estados, justamente a tener y acceder a nuevas competencias, oportunidades y servicios, y asegurar que las mujeres estén en el centro de la revolución digital, atender efectivamente las necesidades de poner en el centro del desarrollo económico y el progreso en una mirada más integral, más allá del desarrollo económico y los ingresos, en esta visión de desarrollo sostenible a las mujeres para poder superar la pobreza. Violencia cero, este sigue siendo, digamos, como un llamado permanente que infortunadamente no ha encontrado muchas formas transformadoras de ser abordado. Hay planes de acción, hay leyes y políticas, pero lo cierto es que las mujeres siguen viviendo en estas condiciones. Te tengo que dar como el llamadito para ir cerrando. Muchas gracias. Voy a cerrar ya en este instante con esto, y es efectivamente, digamos, aquí también el llamado concreto en participación en toma de decisiones y el poder. De paz y seguridad, que además con seguridad podrán abordarlo
digamos, desde el contexto colombiano tenemos varios de los elementos, y este de justicia climática, en donde efectivamente hay algunas normatividades que se vienen aprobando, pero efectivamente un reto muy importante del impacto que tiene la justicia climática en la vida de las mujeres. Esto es básicamente el llamado, digamos, del trabajo de los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, sobre el cual queríamos dejarle esta presentación. Sin duda queda también a disposición de todas las participantes. Con eso solamente agradecerles y bueno, por la oportunidad de volver a refrescar estos elementos generales de la plataforma. Muchas gracias. Diana, muchas gracias para ti. Sin duda vamos a compartir estas diapositivas. También quería comentarles que estamos haciendo como una carpeta de documentos que compartiremos con todas las personas que se inscribieron. Es decir, les enviaremos el enlace a esa carpeta para que todas puedan tener también esta documentación. No sé, Adriana levantó la mano, ¿no? Bueno, pues entonces te agradecemos mucho, agradecemos a Mujeres que nos haya acompañado abriendo el seminario con mucha claridad y precisión sobre los retos y lo que se ha logrado hasta ahora también en una mirada muy global. Pasaríamos ahora a, digamos, nuestras invitadas panelistas, Olga Amparo, Marina y Luisa Fernanda. Les vamos a pedir entonces que, hola, no veo la a Olga por acá. Hola, Olga, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces yo les voy a dar el paso. Yo creo que no es necesario que sea una a una y les voy a avisar cuando estén cerca de los 12 minutos, ¿vale? La idea es que tengamos 12 minutos para que alrededor de las 11:05 podamos hacer un espacio de conversación y de pronto puedan redondear alguna idea que se les quede en punta, la pueden redondear después, ¿vale? Entonces les pido que seamos juiciosos con el tiempo, yo les voy avisando. Muchas gracias, Olga Amparo, adelante. Buenos días. Primero, unas gracias infinitas a Adriana, a Ruth, a la profesora, creo que es Cristina, que no conozco, por esta iniciativa que creo que es saludable, la necesitamos, y algunas como Adriana habíamos dicho, bueno, ¿cuándo nos vamos a reunir a hablar de qué fue lo que pasó? Yo me voy a autorregular y voy a dejar un texto corto que hice porque creo que no es una evaluación, sino una reflexión. Quiero plantear que son 3 décadas de esperanzas, transformaciones por una vida libre de violencia. Y es decir, que a Beijing no llegamos kilómetro cero. A Beijing, por lo menos, las colombianas y las mujeres del continente americano llegamos cargadas de experiencias, de reivindicaciones, de subversiones, y en esa medida llegamos también, y creo que a muchas voces le dijimos a los estados, las feministas hemos actuado, es hora que los estados y las sociedades actúen a favor de las mujeres, a favor de la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo las garantías de no repetición. Me centraré en tres aspectos básicos para mí, como los hitos en estos 30 años, algunos puntos sobre los marcos analíticos para comprender y analizar las violencias contra las mujeres desde el feminismo y los desafíos. Enumeraré por el tiempo. Yo creo que el primer hito de poner en la agenda política y pública la violencia contra las mujeres fue el primer encuentro feminista latinoamericano, donde allí definimos que cada 25 de noviembre se conmemoraba el asesinato de las hermanas Miramar, pero era un día para exigir la erradicación de las violencias contra las mujeres. Esta acción propuesta por las feministas, yo creo que es uno de los logros más importantes de las feministas del continente americano, y es que traspasó los continentes. Y gracias a la acción decidida también de las feministas, Naciones Unidas asume la conmemoración del 25 de noviembre. Y yo quiero aquí rescatar esa historia. El 25 de noviembre no surge en Naciones Unidas, surge del activismo feminista en América Latina y el Caribe.
Otro hito, yo creo que importante para lo que fue para las mujeres y antes de Beijing fue la Asamblea Nacional Constituyente, donde logramos que se incluyera, no lo que queríamos todos, pero por lo menos la sanción a la violencia intrafamiliar, que dio paso después a algunas leyes, que me voy a referir muy rápidamente a ellas. Y yo creo que dos hitos importantes también en fechas significativas es la acción decidida que hicimos a múltiples voces frente al proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y las distintas FAREP para que quedara incluido no solamente los efectos diferenciales del conflicto armado contra las mujeres, sino que quedaran incluidos todos los temas que podían ser transformar la vida de las mujeres. En estos 30 años yo creo que hemos recurrido a la ley como un recurso importante y una herramienta, no porque creamos que la ley por sí sola nos va a garantizar a las mujeres una vida mejor, sino porque es un instrumento, y voy a nombrar algunas más significativas, las 294 del 96, la 1257 del 2008, la 1448 del 2009, la 719, y yo creo que otro en clave de los derechos, lo que se logró en el 2008, que la Corte Constitucional dictara algunos de los autos más importantes a nuestra manera de ver, que es el reconocimiento de las violencias en el contexto del conflicto armado, pero y habló de 10 factores estructurales que hacían que las mujeres estuvieran mayor expuestas a esto. A nivel internacional, o a nivel del continente latinoamericano, la Convención de Belén de do Pará, que es la que ha marcado, digamos, un espacio importante para que los países legislen en esta clave. Yo dejaría, bueno, y en el contexto colombiano, quiero hacer mención a la Mesa Mujer y Conflicto, que hizo 10 informes y que logró que la relatora para violencia sexual visitara a este país y que se conociera por primera vez a nivel internacional lo que estaba pasando con las mujeres en el contexto del conflicto armado. Yo dejaría ahí los hitos. Los marcos analíticos. Yo creo que, y para mí quizás es uno de los grandes logros en estos 30 años, es el desafío que ha hecho el conocimiento. Un momentito, que ha habido un momento en el que se te ha ido la voz y me pareció como que ya creo que ya te estamos escuchando bien. Si quieres voy a quitar la pantalla para que se escuche porque estoy desde el celular. No quites la pantalla porque realmente escuchar una voz sin una cara es como extravagante. Habla despacito y continuamos. Sí. Bueno, los marcos analíticos, yo creo que desde la molestia y la conciencia de estar subvirtiendo uno de los pilares más importantes del patriarcado, que es las formas de conocer y a quién se conoce y cómo se conoce desde el feminismo, se ha desafiado eso y se ha desafiado desde la epistemología, pero también desde los marcos teóricos. Y voy a simplemente enumerar como 5 o 6 porque no me da tiempo para más. Se ha cuestionado las formas tradicionales del conocimiento que naturalizan y normalizan las violencias contra las mujeres. Se ha reconocido los diversos sistemas de opresión encarnados en los cuerpos de mujeres. Se asume que las realidades que viven las mujeres son diferenciales y que corresponden precisamente a esos diferentes sistemas de opresión. Se ha colocado en el centro de la elaboración de conocimiento la experiencia de las mujeres, que bueno, en clave conocimientos situados. Yo creo que también el feminismo ha logrado en Colombia y a nivel planetario analizar cómo las estructuras sociales, culturales y políticas contribuyen a la reproducción y reconfiguración de las violencias contra las mujeres. Es decir, que hemos producido conocimiento para entender el entramado de las violencias contra las mujeres, sus reconfiguraciones y cómo en la actualidad consisten viejas y nuevas violencias. Y esa comprensión nos permite una acción política mucho más decidida, una acción política más subversiva. ¿Cuáles son los desafíos? Los voy a enumerar también porque me faltan creo que 3 minutos.
Uno, seguir descolonizando y generando conocimiento que reconozca y aborde cómo las diferentes formas de injusticia, subordinación y exclusión se intersectan con los sistemas de opresión y cómo esas violencias estructurales se intersectan también con las violencias específicas. El dos, la transformación cultural y social. Yo creo que aquí en Colombia y en el mundo hay un déficit fundamental en cómo nos construimos las subjetividades en todas estas diversidades y las nuevas realidades que han estado ahí, que emergen. Superar la impunidad, que es un tema fundamental. Exigir la protección y la atención integral en una ola cada vez más significativa de la pérdida de los roles de los estados para garantizar los servicios de atención, protección y la transformación institucional. Por último, quiero convocarlas a mantener viva la esperanza como una fuerza transformadora en medio de enormes desafíos e incertidumbres planetarias y nacionales. No hablo de una esperanza pasiva, que espera que las violencias contra las mujeres se eliminen por sí solas. Es una esperanza que implica una actitud activa que nos convoque e impulse a imaginar y construir un presente y un futuro diferente. Una esperanza que nos dé apertura a la otra, el otro, a lo desconocido y que nos permita seguir caminando el feminismo con un compromiso ético y creativo. Muchas gracias y espero que podamos dialogar. Cumplí mis 12 minutos. Muchas gracias, muy juiciosa con el tiempo y gracias por ese final de esperanza que realmente en este contexto nos hace falta tener como mirada al horizonte. Marina, bueno, Olga Amparo nos habló del eje de violencias contra las mujeres y esperamos que ver en pantalla ahora a Marina Gallego, no sé si está en... Sí, ya está. ¿Puedes ponerte en la pantalla? Ah, muy bien, ya te vemos muy bien, Marina. Y Marina nos va a hablar entonces del eje de mujer y conflicto armado. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por organizar estos seminarios que vamos a hacer de cara a Bellir más 30. A Adriana, a Ruth y a Catalina, especialmente pues y a Debbie, que ha estado también ahí organizando, y a Flor, ayudando a organizar esto a través de en Medellín, pues más localmente. Entonces, quiero hacer una presentación hablé con Ruth ahora y parece que me iba a hacer otras preguntas, pero entonces voy a referirme a lo que hablé con Olga Lucía Ramírez, que fue la orientación inicial. Voy a hacerlo más globalmente, más que referido a la ruta. Entonces, en este sentido, pues quisiera empezar por algunos antecedentes, como lo planteó Olga, voy a pasar muy rápido, lo que planteó Olga, que llegar a Beijing pues no fue kilómetro cero, y creo que en el tema de mujer y conflicto armado, obviamente que ya había unos avances, digamos, o por lo menos unas acciones de las organizaciones de mujeres, especialmente las organizaciones feministas, que se manifestaron dentro de un contexto que ya tenía un conflicto bastante desarrollado. Llevábamos 30 años de conflicto armado en ese momento, llevamos 60. Entonces, en medio de toda la guerra sucia, el exterminio de la Unión Patriótica, asesinato a defensoras y defensores de derechos humanos, a candidatos presidenciales y en general a la izquierda, como foco de los asesinatos y persecuciones, pues las mujeres se movilizaron en esa década de los 80, 90 principios, el primer quinquenio. ¿Cómo se movilizaron? Participación en movilizaciones, agendas por la vida, apoyo a negociación política, la del 91, e impulso a la Constitución del 91, que también salió pues, de las demandas de los grupos que negociaron en el 91.
aunque no fue una agenda ampliamente visible, se evidencia la desventaja para las mujeres en las negociaciones de los 90. Por supuesto, ahí no se pudo incidir de manera más eficaz. La plataforma de Beijing y pues ¿qué pasó? Un avance importante en el desarrollo de los derechos de las mujeres en diferentes temas, especialmente pues mujer y conflicto armado, que es el tema que nos convoca. También tuvo antecedentes, la plataforma recoge luchas de las mujeres de conflictos y guerras mundiales, la lucha contra la OTAN. Recuerden que ahí se dio las luchas frente a la carrera armamentista de los años 80 y 90, especialmente frente a la Guerra Fría. Tribunales que tocaron temas referidos a las violencias sexuales y los conflictos armados y visibilizó las movilizaciones masivas en la Segunda Guerra Mundial y lo de las mujeres del Solaz, que eran las mujeres esclavizadas sexualmente por el ejército japonés. No, pues podemos profundizar en todo esto. Bueno, resumen de los compromisos, protección a los derechos de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado, prevenir la violencia contra las mujeres y niñas en el conflicto armado, promover la participación de las mujeres y brindar asistencia y apoyo a las mujeres y niñas afectadas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en el movimiento Mujeres con después de la plataforma? Una mirada o un foco a estudiar el conflicto armado desde la perspectiva de los impactos de las mujeres que tenían el cuerpo y la vida de las mujeres, contexto que prácticamente nos obligó a hacerlo. ¿A quién? Pues a las mujeres y a las organizaciones, las masacres, los grandes desplazamientos, las desapariciones, que en los 90 pues hubo puntos muy graves en el conflicto armado colombiano, que no hemos parado, y se consolida un actor que llevó a mayor degradación del conflicto armado, que fueron los grupos paramilitares, también la consolidación de las FARC como fuerza capaz de desestabilizar al país. Digamos que ahí después de Beijing, esto pasó, transcurrida en Colombia. Se generaron agendas específicas sobre mujeres y conflicto armado con una perspectiva de continuum de las violencias que Olga lo referenció y creo que ahí podemos pegarlo porque fue desde ahí que también nos movilizamos. Además, pues surgen organizaciones específicas con agendas específicas centradas en mujeres y conflicto armado. Este es un caso concreto, el de la Ruta Pacífica, pero otras organizaciones y redes involucraron en sus misionalidades la agenda en relación a mujeres y paz. En los 2000 surgen organizaciones de mujeres de base a gran escala, fruto del desplazamiento y la situación de vulnerabilidad en que quedaron las mujeres. A su vez, las organizaciones feministas agenciaron la agenda de paz con las organizaciones que trabajaban. Creo que esto fue como un encuentro importante en el desarrollo organizativo de las mujeres después de Beijing frente a las mujeres y conflicto. También la resolución 1325, adoptada por las organizaciones como parte de la agenda, haciendo informes, seguimiento, teniendo una apuesta clara frente a la necesidad de un plan de acción que apenas se logró en el 2024, o sea, 24 años en ello. En el 2000 se activa la Agenda de Verdad, Justicia y Reparación, donde las mujeres hacen aportes sustanciales, especialmente las mujeres víctimas. Trabajo con relación a las mujeres en situación de desplazamiento, el Auto 092 y el anexo de la violencia sexual. Se inicia la participación de las mujeres en las mesas de negociación en el 99 y otras organizaciones participaron de alguna manera en la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia 2005-2006 con incidencia en articulada frente a la perspectiva de género. De diferentes formas se hizo acompañamiento a las mujeres víctimas en los procesos con las autodefensas, los desmovilizados desde la perspectiva de verdad, justicia y reparación, y se incide en un punto muy importante en la mesa de negociación, con una agenda colectiva que fue muy importante y aportamos pues toda la agenda que hoy todavía sigue vigente en el desarrollo de la consolidación de la paz. Y continuamos en este momento haciendo seguimiento al acuerdo de paz hasta nuestros días. La participación, hemos hecho una participación activa en el sistema integral de verdad, justicia y reparación
y en el punto de víctimas de la aprobada en el 2011. Aportes teóricos y otra cosa muy importante son los aportes teóricos a través de todos esos años y metodológicos en incidencia sobre las mujeres paz y conflicto armado y mujeres paz y seguridad. ¿Cuáles son algunos desafíos? Creo que hay que materializar el Plan Nacional de Acción aprobado en el 2004, una lucha que son 24 años y que hoy pues se nos presenta con un gran desafío de materializarla. Continuar con la agenda de verdad, justicia y reparación en relación a las víctimas del conflicto armado y la violencia sexual, las mujeres. Fortalecer las alianzas nacionales e internacionales contra la guerra y el armamentismo. Estamos en un peligro, yo diría que planetario, frente a las guerras y a la forma como han ido subiendo y escalando el conflicto armado. Pensábamos que ya no iba a pasar, pero está pasando. Miremos a Gaza. Continuar fortaleciendo las organizaciones de mujeres a nivel territorial. Creo que hasta aquí. No sé si me alcanzó tiempo con esta carrera. No se notó que fue una carrera, te fue Sí, excelentemente bien con el tiempo, muchas gracias. Creo bueno, que son de los ejes que han sido fundamentales también el tema de mujer y conflicto armado para entender de los ejes de la plataforma de acción. Entonces, yo creo que fue un excelente resumen. Muchísimas gracias. bueno, sí. También te vamos a pedir si nos vas a prestar esta presentación para incluirla dentro de esos materiales que compartiremos con las personas que se inscribieron y asistieron al seminario. Muchas Muchas gracias. gracias, Ruth. Sí, como para terminar, si me quedan, pues creo que continuar estando en agendas colectivas, alianzas y desarrollar toda una agenda que tenemos frente a la paz y el cuidado de la paz. El cuidado de la paz está ligado al cuidado, a la ética del cuidado de la tierra y de nosotras y nosotros como humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Yo les pido a Olga Amparo y a Marina que se queden aquí con nosotras porque ya después de la presentación de Luisa que viene ahora, yo cuando la vea en la pantalla me quedo tranquila, porque no puedo ver quiénes están o no aquí en el seminario. Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿me ven? Hola, ahora sí, muy bien, excelente. Bueno, Luisa Me veo en la Fernanda, pantalla. también querías presentar, ¿quieres compartir una presentación, verdad? Sí, realmente es algo chiquitico, pero la voy a compartir, ¿vale? Sí, De acuerdo. yo no me estoy viendo en la pantalla, entonces, allá. Entonces les pido que cuando comparta me confirmen si ven la pantalla, ¿listo? Bueno, ya se ve ahí, ya se ve en pantalla completa, de acuerdo. Muchas Listo. gracias. ¿Y me están escuchando bien? Te estábamos escuchando, yo te estoy escuchando muy bien, espero que todo el mundo te escuche igualmente bien. Listo, bueno, me uno a los agradecimientos que han hecho las compañeras por generar este espacio de encuentro, principalmente, de encuentro intergeneracional, porque yo creo que también una de las posibilidades que nos brinda la virtualidad es conectarnos en nuestra diversidad como mujeres desde distintos territorios, también en lógica de lo que hacemos en el día a día, como pausar un ratico y darnos esta posibilidad de encontrarnos en la diversidad también, en la diversidad de quienes hicieron parte de las organizaciones de mujeres y feministas antes de Beijing, que como ya ustedes han dicho, han sido quienes han impulsado las reflexiones teóricas, conceptuales, metodológicas y la acción política a favor de la defensa y la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Pero también aquí estamos mujeres que si bien no vivimos esa experiencia de esas primeras organizaciones o no vivimos la plataforma de Beijing, el encuentro entre tantas mujeres del mundo para hablar en materia de derechos, aquí estamos mujeres que vivimos Beijing hoy, 30 años después, porque hacemos parte de las organizaciones de la sociedad civil, porque estamos organizadas en iniciativas colectivas feministas, porque estamos en las universidades también investigando temas relacionados
con los derechos humanos de las mujeres, con el cierre de brechas, con avanzar de múltiples maneras en ese camino hacia la igualdad. Entonces, gracias por permitirnos solamente refrescar experiencias en torno a Beijing, sino también dar pasos para avanzar en esos encuentros intergeneracionales que son tan necesarios para todas como movimiento social de mujeres. Nosotras vamos a poner una reflexión desde Mujeres que Crean muy general sobre los derechos humanos. A mí se me hace muy extraño que los derechos humanos sean la esfera número 9, la esfera de preocupación número 9 de la plataforma, porque yo le decía hace algunos días a las compañeras con quienes hemos construido este webinar que los derechos humanos son transversales a todas las esferas. Cuando hablamos de participación política, de acceso a derechos sexuales y reproductivos, de economía, de vida libre de violencias, estamos finalmente hablando de derechos humanos, en tanto hablamos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para las mujeres. Entonces, bueno, ubicadas en el punto 9 de la plataforma y de la convención que tiene que ver con los derechos humanos, nos implica irnos 2 años antes de Beijing en 95, para pasar por Viena en 1993. ¿Y esto por qué? Porque en Viena, Austria, se realizó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que fue la primera conferencia sobre derechos humanos convocada después de la Guerra Fría. Y el objetivo fue revisar el estado de los derechos humanos en el mundo para entonces establecer un plan que permitiera fortalecer su protección. De esta conferencia en Viena resulta el documento de declaración y programa de acción en Viena. Fueron múltiples los aportes de esta conferencia para lo que hoy hablamos como un marco internacional de protección de derechos humanos, pero de cara al propósito que nos une, voy a hacer énfasis y voy a citar aquí lo que dice la Declaración de Beijing, y es que en Viena se reconoció que los derechos humanos de la mujer y la niña son una parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. El disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por la mujer y la niña constituye una prioridad para los gobiernos y las Naciones Unidas y es esencial para el adelanto de la mujer. Entonces, de alguna manera, en Viena se adelanta la discusión teórica y política sobre la afirmación de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto resultaba de la presión de movimientos feministas y organizaciones de mujeres, pero es en la conferencia, bueno, y esto impulsa de alguna manera también a Beijing, pero es en Beijing donde se deriva la declaración y la plataforma de acción, cuyo enfoque específico fueron los derechos de las mujeres. Viena fue una reflexión muy general, pero Beijing ya fue un momento donde se aborda específicamente los derechos de las mujeres como parte integral de los derechos humanos, y en coherencia, su objetivo fue entonces abordar las desigualdades específicas que enfrentaban las mujeres y diseñar un plan de acción global para la igualdad de género y el empoderamiento de nosotras las mujeres. Distintas, entonces, pero complementarias, estas conferencias han sido fundamentales en la evolución de los derechos humanos y especialmente de los derechos de las mujeres. Conociendo este antecedente de contexto, dime. ¿Me escuchan? Quería preguntarte si estábamos bien en las diapositivas porque no las veía avanzar. Sí, ya aquí las empecé a pasar. De acuerdo, qué pena, tenía que haber revisado antes. No te preocupes. Entonces, conociendo este antecedente del contexto de los derechos humanos de las mujeres, nos preguntamos, pues lo básico, lo elemental, ¿qué son los derechos humanos? Entonces, en términos muy generales, los derechos humanos son un conjunto de principios y garantías fundamentales que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser humanas. Textualmente, tomándolo también de la Declaración de Beijing, los derechos humanos y las libertades fundamentales se entienden como un patrimonio inalienable de todos los seres humanos y se reafirma que su promoción y protección es entonces la responsabilidad de todos los gobiernos.
Los derechos humanos tienen entonces unas características que son inherentes, universales, inalienables e interdependientes. Inherentes es que no dependen de ninguna condición, como la nacionalidad, la religión, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la situación económica o cualquier otro, entre comillas, marcador diferencial. Universales está ligado a lo inherente y es que se aplican a todo el mundo sin distinción. Inalienables es que nadie puede quitártelos o quitárnoslos, o nosotros no podemos y nosotras no podemos renunciar a estos. Y que son interdependientes es que todos los derechos están conectados y el cumplimiento de uno favorece a los demás. Y en ellos se encuentran entonces cobijados los derechos civiles, los políticos, los económicos, los sociales y los culturales. Pues hace un ratico la compañera de ONU Mujeres nos dio algunas cifras sobre y algunos datos importantes que nos muestran los avances y los desafíos persistentes en esas esferas de preocupación de Beijing. Por eso yo digo que hablar de derechos humanos es hablar de todas las esferas. Y no tengo la intención de profundizar en cada una de las esferas porque son los propósitos de los otros webinars, pero aquí traje igual algunos datos que los voy a decir de manera muy rápida, sobre todo en las temáticas pues que son interés y trabajo de la corporación, porque ahí es donde también radica la experiencia y una como feminista su lugar de enunciación es desde la experiencia y también porque son como temáticas de especial interés personal. Entonces, vemos que hay unos avances, no voy a leer todo esto, simplemente voy a hacer la reflexión general, que efectivamente hay unos avances en materia de legislación relacionada a la atención, la prevención y la erradicación de las violencias contra las mujeres, pero aún con los avances legislativos relacionados con estas violencias, siguen siendo múltiples las barreras para el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida y esa tasa no se transforma significativamente. Y la violencia relacionada con conflictos armados ha aumentado en un 50% en los últimos años y todas sabemos que en el marco de las guerras, de los conflictos armados, hay una exacerbación de las violencias basadas en género contra las mujeres. Entonces, bien por los avances legislativos, pero esto no se traduce necesariamente en una disminución de las formas de violencia o unas garantías institucionales, culturales, políticas y jurídicas para el acceso a la justicia. En términos de educación, pues hay un aumento de la matrícula escolar en niñas, tanto en primaria como en secundaria, en relación a 1990, y en general hay un aumento en la alfabetización de las mujeres. Ahora nosotras mismas, quienes hacemos parte de entornos educativos, podemos ver cómo las mujeres incluso a veces superan a los hombres en el acceso y la permanencia en la educación superior. Sin embargo, hemos visto también que en la medida que incrementa el nivel de formación, es decir, cuando hablamos de especializaciones, maestrías, doctorados, se reduce la presencia de las mujeres. Y esto tiene que ver con que todavía en esas etapas de la vida, entonces ya no solamente estás dedicada a ser estudiante, sino que sí se te siguen asignando tareas reproductivas, de cuidado, de maternidad, y se limitan las posibilidades de las mujeres para continuar sus procesos formativos a niveles más altos. También quienes estamos en las universidades podemos ver que continúa siendo menor la presencia de las mujeres en carreras STEM, es decir, aquellas que están enfocadas en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y las matemáticas. Entonces, hay unos avances, pero todavía también hay unos retos de transformaciones socioculturales relacionadas a los estereotipos y roles de género. Y también está el tema de las violencias basadas en género contra las mujeres en las instituciones de educación superior, porque la reflexión que hacía en el marco pues como de estas, para preparar esta conversación, tiene que ver con que el acceso a ciertos derechos ha ido en detrimento de otros derechos humanos. Entonces, por ejemplo, las mujeres han accedido a la educación superior, pero también cuál ha sido de alguna manera el precio, entre comillas, que hemos tenido que pagar para estar en los escenarios de educación superior. Cuánta violencia epistémica, moral, psicológica, sexual hemos vivido en las universidades. Lo mismo sucede cuando accedemos a los escenarios de participación política, que es una de las brechas más amplias, sí.
Hay más mujeres en escenarios de participación y de toma de decisiones, pero a costa de violencia contra las mujeres, violencia política contra las mujeres. Entonces, la garantía y el acceso de un derecho no puede ir en detrimento de otros. Y finalmente, en participación política y liderazgo, pues hemos visto que efectivamente sí hay un crecimiento de la participación de las mujeres, pero el crecimiento es muy, muy, muy lento y muy pequeño. Aquí en pantalla ustedes verán unos datos en los que no voy a profundizar. La cuestión o la pregunta y la reflexión que hay detrás de esa dificultad para avanzar en el cierre de esta brecha y en relación a las mujeres que están en estos escenarios, es qué tanto las mujeres que están en los escenarios de poder y toma de decisiones tienen poder real para participar, para poner su voz, para posicionar una agenda política a favor de los derechos humanos de las mujeres y decidir. También nosotras desde la corporación hemos evidenciado que en términos de participación política, en la medida en que incrementan los niveles de gobierno, disminuye la presencia de mujeres, que su representación es más limitada en carteras ministeriales o secretarías relacionadas con temas de defensa, economía y transporte, y que están más focalizadas en ministerios de mujer, igualdad de género, familia, infancia, inclusión social, desarrollo, protección social, seguridad social, cultura. No está mal, también esto ha sido un logro de nosotras como movimiento social de mujeres, pero también se perpetúan Luisa, y se reproducen lógicas de Luisa, estereotipos y roles de género. ¿cómo Hola. estás? Luisa, ya llevas los 12 minutos. Listo. Entonces, si Solo un pudieras minutito. terminar en un minutico, Listo, súper bien. gracias. Entonces, Beijing nos hacía, desde un inicio, hizo el llamado a que era una responsabilidad y una obligación y debía ser primordial en los gobiernos la protección de los derechos humanos. Entonces, respecto a los desafíos persistentes, yo me quiero enfocar en esos retos que se tienen desde los gobiernos. Entonces, creo que tras Beijing sigue siendo vigente y necesario y todo un reto contar con conocimientos de herramientas jurídicas para la exigibilidad de la garantía del acceso y restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres de cara a la igualdad de género. Los problemas que han afectado la vida de las mujeres son sistemáticos y estructurales, y eso significa entonces que se requieren soluciones que deben ser también estructurales y que requieren transformaciones en las instituciones y en las relaciones de poder que sostienen y reproducen la discriminación, la exclusión, o que aparentemente incluyen a las mujeres, que es algo que vemos hoy en día, pero que realmente no tienen un enfoque de género diferencial, interseccional, territorial o de derechos. Lo otro es que Beijing planteaba, ya ahí con esto cierro, es que los gobiernos no solamente debían abstenerse de violar los derechos humanos de todas las mujeres, sino también trabajar activamente para promover y proteger esos derechos, pero los gobiernos todavía no logran generar las condiciones políticas, jurídicas y sociales para la garantía, la protección y el restablecimiento de esos derechos, bien sea por acción misma de los gobiernos o por omisión propia o de terceros. Entonces tenemos el reto también como sociedad civil de seguir fortaleciendo el trabajo articulado con conocimientos jurídicos y políticos que efectivamente nos posibiliten hacer ejercicios de exigibilidad de derechos ante los gobiernos locales. Y ya ahora, pues porque sé que ya se acabó el tiempo, hay otra reflexión que creo que es importante abordar y ya son los retos para nosotras como movimiento social de mujeres en lo que respecta a la cohesión desde los diálogos intergeneracionales, la construcción de una agenda política común, reconocernos en los distintos lenguajes, pero es algo que podemos también abordar en el momento de las preguntas o en otro de los webinars o en el encuentro presencial. Muchas gracias, Luisa. Bueno, creo que todas nuestras invitadas nos han puesto el listón alto con sus reflexiones en el sentido de ponernos a pensar, y creo que todas han aportado también para que las personas que nos están acompañando, las personas que se inscribieron, de pronto tengan la posibilidad de expresar preguntas o comentarios. Yo creo que lo que podemos hacer, no sé muy bien cuál serían
si hay muchas preguntas o no. Creo que lo que podemos hacer para ver si hay muchas o no hay muchas preguntas es pedirle a las personas que quieren hacer preguntas que levanten la manito. La manito, ¿cómo se levanta? La manito, ¿cómo se levanta la manito? Si alguien quiere... En reacciones abajo de sus pantallas tienen un corazón, le dan clic al corazón y ahí hay varias opciones. reacciones. Vale. Una de ellas es levantar la mano. Ajá. Bueno, pues entonces si alguna persona tiene una pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Yo propongo que, en primer lugar, si tienen una pregunta concreta alguna de las panelistas, pues digan, mi pregunta es para esta persona, ¿sí? Si tienen una pregunta que puede ser para cualquiera de las panelistas, ya cualquiera de las panelistas sale y responde lo que considere y vamos tratando de hacer un diálogo. Solamente les vamos a pedir es como que las preguntas, y si quieren compartir una reflexión también está muy bien, pero que sean lo más concreto, lo más breve posible para que también otras personas puedan participar. La idea es ir una a una para que quizás se nos vayan acumulando, pero la idea sería ir uno a uno y vamos gestionando el tiempo. En este momento veo que Tere Aristi, yo voy leyendo lo que, me imagino Teresa Aristizábal, voy leyendo lo que pone en la lista de asistentes, cómo se inscribieron, y veo que Tere Aristi tiene una pregunta. Tere, si tienes la posibilidad de abrir la cámara, también muy bien, porque así podíamos verte, y si no, pues puedes hacer tu pregunta y decirnos para quién es. Es que me tomé una foto muy especial de mi cuerpo. Bueno, buenos días a todas. Felicitar este espacio, de verdad que me siento muy emocionada. Cuando empezó ese video, Diana, mil gracias porque se nos vino un volcán de imágenes de material que se ha elaborado durante estos 30 años y sobre todo de ese encuentro tan importante en 1995. Más que pregunta, yo quería aportar un aspecto que a propósito de lo que tocaba Olga Amparo Sánchez, de esos hitos tan trascendentales de los que ella nombraba, me parece que hay uno que es muy valioso y no solamente para Colombia, sino para América Latina y para el mundo, pero sobre todo para nosotras y para el Cono Sur, y es la trayectoria que hemos desarrollado, que seguramente lo vamos a abordar en uno de los ejes de la plataforma que tiene que ver con salud, pero yo sí lo quiero resaltar y es lo que ha sucedido en Colombia con respecto a la despenalización del aborto, porque han sido las luchas históricas de nosotras las mujeres desde los años 80 incluso. Creo que podríamos resaltar eso como acción política, digamos, como referente político, que también involucra, digamos, un asunto trascendental y es lo que tiene que ver con el cuidado y la salud de las mujeres. Y el otro elemento que es para Colombia también, y creo que en los últimos años ya se ha visto más reflejado ese debate o esa apuesta política del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en particular, y es lo que tiene que ver con el cuidado propio, con el cuidado de sí, con el cuidado de la otra, y si lo miramos de manera más amplia, es un eje transversal, digamos, a lo que tiene que ver con la violencia, el cuidado frente a la violencia, el cuidado en el marco del conflicto armado, el cuidado de la participación política, el cuidado de la vulneración de los derechos humanos. Entonces, quería referir esos dos elementos trascendentales. Y por último, señalar un asunto que es bien interesante, tal vez Marina y Olga lo nombraban, pero yo le quiero dar digamos, un revuelo porque es a nivel mundial que se empieza en los años 80 a hablar de las guerras, a hablar de las afectaciones de la vida de las mujeres en el marco de un conflicto armado y una guerra, a propósito del contexto que estamos viviendo actualmente 30 años después de la plataforma de acción de Beijing, cómo las mujeres hemos puesto visionariamente, como dice una amiga mía que está en este panel, visionariamente hemos puesto asuntos políticos que afectan profundamente la vida del cuerpo de las mujeres a propósito de estos 30 años. Muchas gracias. Gracias, Tere. No sé si hay alguna de las panelistas que quiera hacer un comentario o de pronto, o Adriana, que también
No sé si vale la pena retomar. Yo sé que vamos a hacer un próximo seminario sobre los temas, digamos, más sociales, de los ejes de salud y educación, pero quizá en este momento alguien querría, bueno, Yo, sí, adelante, Olga. a ver, yo creo que lo que planteó Teresa es importante, pero lo de los avances sobre la autonomía reproductiva de las mujeres, yo no lo mencioné aquí porque estrictamente tiene que ver con violencias, aunque hay que reconocer que en la salud reproductiva también se dan una serie de violencias, pero bueno, creo que se intersectan, entonces por eso no está puesto como hitos en la normatividad en lo que yo presenté. Ujú. De acuerdo, Olga Amparo. Bueno, si quieren, les vamos a hacer lo siguiente, vamos dando la palabra, voy a decirle, en la lista están Ángela Botero, Adriana Benjumea, Jessica Robledo y Juanita Osa. ¿Sí? Si quieren podemos en ese orden. Entonces continuaríamos con Ángela. Hola, buenos Hola días. Ángela. Qué bueno ver tantas caras. Es que esto me devuelve a cuando yo tenía 28 años, imagínense. En la preparación que hicimos en el Club Medellín, además yo toda contenta de ir al Club Medellín, primera vez en la vida, había un evento allí para prepararnos, todas con ganas de ir, obvio. Pues ay, qué rico estar por allá, pero bueno, es que yo estaba chiquita para lo que participábamos en las edades para aquella época. Sé que aquí hay otras más chiquitas. Y bueno, entonces, el asunto es que yo trabajé todo este tema aquí porque también venimos con un impulso del 91, ¿sí o qué? Con la Constitución, porque había movimientos sociales y cosas guays, ¿cierto? Entonces fue muy interesante, yo apenas estaba terminando la universidad y me fui para España, es decir, al 99, es decir, que hice toda la cosa aquí y luego me voy para allá un poco sola, pero me logro organizar y comenzamos a conmemorar cada 5 años el Beijing más 5, más 10, más 15, y yo pues celebrándole los 15 a Beijing, ¿no? Y luego ahorita estamos en el 30, y yo me digo, oiga, ¿cómo ha cambiado el mundo en 30 años? Las diversidades que hemos puesto, las migraciones que no estaban para aquella época, ¿cierto? Te digo, bueno, ¿y por qué seguimos evaluando? Guay, evaluar y tenemos que seguir y sumar a esto, pero puede ser hora de que hagamos algo novedoso y siempre me dijiste, ¿cuándo vamos a hacer uno? Y ya dejamos de sumarle el cumpleaños y hacemos algo precisamente para actualizarnos y estar a la par con otras perspectivas que son, ahora decía, el antirracismo, que tiene que estar, tiene que estar nuestra posición también de descolonizarnos, también tenemos que estar en una intergeneracionalidad y en una inter, mm, interfronteras, transfronteras, porque es que estamos en todas partes y estas mujeres colombianas que nacimos aquí, en otras partes, las venezolanas ya sabemos, aquí hay millones, entonces decimos, bueno, ha cambiado mucho la población y digo, seremos capaces, y les pregunto a ustedes, a las que han estado, porque como les digo, yo he estado en estas evaluaciones fuera, ahora estoy aquí en Colombia de nuevo y pretendo, y digo, bueno, pues voy a preguntarles, yo me he vivido estas evaluaciones allá, integrando siempre a hablar, migrantes, migrantes. Y aquí entonces, ¿cómo venimos o de qué se viene cojeando? Ya hemos puesto muchas en el tema de aborto, que seguimos quedadas en muchas cosas, pero también todos estos avances. Me pregunto entonces, ¿será momento de hacer algo nuevo? Y no quiero decir borrar lo anterior, no, ahí estamos porque no me voy a borrar tampoco, pero ¿cómo hacemos para seguir esa suma, pero hacer una apertura más transfronteriza para tratar este tema? Y muchas gracias a todas por este espacio, por este escenario, muchas gracias y aquí sigo. Ángela, muchas gracias también a Tere, muchas gracias por las reflexiones. No sé si van dirigidas a una pregunta, a una persona en particular. Si alguna de las panelistas quiere responder. Yo creo que Adriana que sigue Es- puede comenzar ahí dándole a la... Pues puede ser que Adriana Listo, que sí, es continúa como de también pronto. reflexiones para que nos la Ujú. pensemos, si quien Sí, quiera muchas tomar. gracias por las reflexiones, aunque no sean preguntas así como puntuales. Sí, Adelante, Adri.
Muchas gracias. Sí, qué pena. Vamos a dejar ahí a las panelistas después de recoger algunas cosas porque nos emociona y nos dan ganas de preguntar, pero también como ganas de reflexionar a lo que dijeron. Pues también me emociona mucho ver a Ángela, ver a otras que están ahí, que hace mucho que no las veía. Bueno, agradecer mucho a Diana, a Olga, a Marina y a Luisa por esta provocación. Yo creo que hay dos cosas que han sido muy interesantes también a partir de lo que ustedes plantearon y de lo que están diciendo Tere y Ángela. Lo primero es como, bueno, es que es muy difícil. Metodológicamente lo que hicimos fue dividir las esferas de discusión de Beijing, las esferas de acción de Beijing y trabajar en estas solamente 3 inicialmente, seguro, en los otros vamos a trabajar las otras, y por eso yo sé que Tere echa de menos el tema de poder celebrar los avances de Colombia comparado con la región y con el mundo en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, y es porque será tema de conversación en el seminario próximo, pero más allá de eso, creo que está también muy ligado a una cosa que decía Luisa, y es que es una apuesta metodológica, pero es muy difícil hablar separadamente de estos temas, porque efectivamente hay una esfera de derechos y una esfera de avances que en este caso concreto están circulando por lo menos estos 3 temas estas 3 esferas que estamos trabajando hoy: violencias, conflicto armado y derechos humanos de las mujeres. Entonces creo que es eso lo que, digamos, lo que es una apuesta meramente metodológica, lo que nos hace recordar es que necesariamente estamos hablando de derechos humanos de las mujeres, de algunos avances y algunas cosas que todavía tenemos que celebrar y cuidar. Y eso yo creo que es como parte de la reflexión de esto que hemos llamado entre todas, con Olga, con Marina, con todas las que estamos preparando esto en Medellín, con las organizaciones, como el balance que tenemos que hacer. Y ahí creo que es muy interesante por donde arranca Olga Amparo y lo que recoge también Marina, y es: no empezamos de cero. Y si vemos, por ejemplo, los mecanismos que teníamos, o sea, la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, como 2 instrumentos de derechos humanos de las mujeres, están rayando con lo previo o lo de hace 30 años, como la Convención de Belén do Pará, ¿sí? ¿Qué es lo que un poco nos plantea, lo que nos plantea Ángela, que va como en el camino, y es ¿qué hacemos de más? Lo que hemos hecho, y bueno, que nos lo demuestra Marina cuando habla, y que lo demuestra también Diana cuando hace este balance general, es lo que hemos avanzado, lo que hemos mejorado. O sea, claro, hace 30 años teníamos la Convención de Belén do Pará, pero lo que hemos logrado en estos 30 años es cualificar el seguimiento a esa convención. Es decir, como instrumento vacío puede ser que no nos garantice una vida libre de violencias o el derecho fundamental a vivir una vida libre de violencias como lo establece, ¿sí? Donde estamos uniendo 2 ejes de la plataforma de acción. Estamos uniendo violencias, estamos uniendo derechos humanos, el derecho a vivir una vida libre de violencias, pero solamente lo tenemos en el instrumento. Luego Colombia lo hace parte de sus mecanismos, de sus propias leyes, pero además luego tenemos que hacerle seguimiento a eso. Entonces, creo que ahí hay una conversación que es muy interesante, porque incluso cuando Olga menciona la Mesa Mujer y Conflicto Armado, también Marina plantea como un hito lo que fue para nosotras estar ahí en la Mesa Mujer y Conflicto Armado, y cómo eso hace parte de hablar de las violencias contra las mujeres, pero hablar de lo que significaba el conflicto en la vida de las mujeres. Entonces creo que hay una conversación que es muy rica en lo que avanzamos efectivamente en estos 30 años, no es porque lo que hagamos no sea nuevo o porque no tengamos nuevas formas, nuevas cosas que inventar, y en eso Ángela tiene razón, sino porque efectivamente esos instrumentos que hablaban o de derechos o de violencias o de conflicto, por supuesto que sí los hemos ido enriqueciendo en este proceso. Entonces, esto es más como una reflexión que hila también y que dialoga un poco, que les plantea conversación también a Marina, a Olga, a Luisa y a Diana en este primer ejercicio de estos primeros 3 ejes de la plataforma. De acuerdo, le voy a dar la palabra a Jessica Robledo. Yo quiero recordarles que somos 98 personas en el seminario. Está muy bien, yo creo que un poco como que excede hasta nuestras
posibles expectativas inicialmente por ser el primero, que les animo también todas las personas que están acá a que elaboren sus preguntas. Sé que están escribiendo también en el chat, no me está dando tiempo a mirar el chat y escuchar al mismo tiempo, pero de pronto podemos quizá mirar algunas cositas del chat y leerlas. Jessica, adelante, buenos días. Adelante con tu pregunta o con tu comentario y gracias, Adri. Muy buenos días, compañeras. Bueno, primero agradecer como mujer joven, feminista, negra. Quiero agradecer pues este espacio reconociendo la trayectoria de mujeres como ustedes, feministas que han trabajado fuertemente por la defensa y garantía de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Quiero pues comentar en este espacio, pues agradecer, claro, este espacio de diálogo es muy importante porque desde la plataforma de acción de Beijing se han venido pues ampliando mucho o se ha venido pues ampliando mucho el análisis sobre las violencias que sufrimos las mujeres. Pero como mujer negra también quiero comentar y decir pues que desde lo estructural debemos seguir visibilizando cómo el racismo, el clasismo y el patriarcado nos sigue atravesando. No es solo que cargamos las violencias que sufrimos como mujeres solamente, sino también como mujeres negras que normalmente vivimos en territorios que están siendo territorios empobrecidos y digamos en este contexto es demasiado urgente seguir pues abriendo espacios como este donde podamos debatir, donde podamos dejar un precedente, cuestionándonos no solo pues la exclusión histórica, sino también digamos las formas actuales de discriminación eh, que digamos empeoran la realidad de las mujeres en los territorios, de mujeres que se parecen a mí, ¿sí? Desde los gestionarios, desde lo institucional, desde el progresismo, si lo podemos llamar así, ¿sí? Seguimos siendo invisibilizadas. La invisibilización sigue siendo sistemática, ¿sí? Ejemplo, las políticas públicas existentes todavía siguen siendo, si se puede decir así, imposible o muy nulas para nosotras las mujeres que vivimos en estos territorios, ¿sí? Pues podemos leerlo desde experiencias más de mujeres blancas, más parecidas a ustedes, más desde lo urbano, de clases más medias, altas, pero mujeres que están en territorios empobrecidos, que son mujeres negras, pues seguimos estando por fuera o no nos acogen estas políticas, no nos vemos beneficiadas en nada. Entonces, es importante estos espacios de conversación, de verdad lo agradezco mucho, pues es como hacer la invitación a que hay unos nuevos modelos de representación y liderazgo, hay que hablar y abrir estos espacios también que se reconozcan, pero ya también desde las mujeres jóvenes, ¿sí? Desde quienes sufren estas carencias, estas disminuciones o discriminaciones desde lo estructural. Entonces, estos debates deben seguirse impulsando, deben escucharse más las voces de mujeres negras, de mujeres jóvenes que quieren de verdad aportar algo a mejorar la calidad de las mujeres en todo el territorio. Entonces, les agradezco mucho y sigamos trabajando colectivamente por nuestras luchas y por la justicia que nos merecemos. Y nos la merecemos, claro que sí. Jessica, muchas gracias. Entonces, Juanita Osa, si tienes mm, cámara y micrófono. ¿Días me Muy escuchan? bien. Hola. Sí, muy bien. Excelente. Bueno, hola, bueno, yo soy Juanita, esencialmente pues soy estudiante de Ciencia Política de la Nacional. Tengo dos intereses particulares en este momento. Uno es frente a como a los temas que vi se expusieron. Inicialmente pues las preguntas son para todas si desean responderlo, pero creo que ante la presencia pues eh, de la señorita Adriana y de la señorita Ruth, pues queríamos verificar como esencialmente pues dos cosas. Lo primero es como entendiendo el caso colombiano, como Beijing, pues de pronto a este tiempo, pues con todas como las actualizaciones que se han ido dando, los
informes y pues como esos diferentes momentos que pues, ustedes han articulado durante tantos años, han podido ver como una incidencia, un reconocimiento o la mejora en el proceso de mujeres trans o en la mejora de los derechos de las mujeres trans, entendiendo que han sido pues un grupo de mujeres focalizadamente de conflicto armado, pues como con esas diferencias. También pues me surge como el tema de las mujeres en el contexto rural, acompañada con la, pues como en compañía con la compañera Jessica. Y ya pues como más de manera internacional, aprovechando pues que está la compañera de la ONU, quería preguntar cómo de alguna manera se ha podido incidir o cómo se está concibiendo las particularidades que están viviendo las mujeres en el genocidio en Gaza, respecto pues como a todas las particularidades sociales, religiosas, políticas, y de qué manera pues nosotros podemos de pronto contribuir levemente, como con lo que sea, que de pronto desde Beijing o esta actualización que se pueda ver en una mirada en clave como social se pueda integrar. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Yo voy digamos, podríamos hacer como un bloque, creo yo, con la pregunta más concreta de Juanita y con la reflexión un poco más amplia de Jessica y plantearles a nuestras panelistas el reclamo sobre que también el reclamo sobre las cuestiones de la diversidad, el de las mujeres trans, el de las mujeres negras, el de las mujeres rurales, cómo se ha, en cada uno de sus áreas, cómo se ha avanzado o qué observación pueden hacer, ¿sí? En primer lugar, digamos, pues le lanzaría esta pregunta, se la haría a Olga o a cualquiera de nuestras panelistas, a Marina o a Luisa, la que quiera participar, y guardamos la pregunta más concreta para Diana acerca de ONU Mujeres, el tema de los conflictos armados y el tema de Gaza, aunque no sé si de pronto también Marina quiere decir algo al respecto. ¿Quién de ustedes quiere responder a esa cuestión acerca de, pues no sé si lo llamaríamos desde la interseccionalidad o Olga Amparo? Bueno, a ver, mujeres, voy a poner la cámara. De pronto lo que voy a decir es un poco disruptivo y bueno, hay que arriesgarse. Eh, em, yo creo que en este momento en el feminismo en Colombia y a nivel planetario hay unas tensiones y unas disputas de poder y unas disputas de agenda. Yo creo que esa es una realidad de la política y tenemos que no como tenerle miedo a ello, poderlo abordar de forma democrática, pluralista, cuidadosa, y creo que ahí pues tenemos un campo. Tensiones que se derivan de quién es el sujeto, los sujetos de transformación del feminismo. Digamos que es casi una pregunta a nivel epistemológico, si se quiere, pero que deriva en unas prácticas. Yo me pregunto si, y no tengo, ojo, no tengo respuesta, solamente tengo dudas, es si el feminismo como proyecto político emancipatorio tiene la capacidad hoy, en esta realidad colombiana y en la realidad planetaria, de construir un proyecto en lo cual se sientan acogidas la diversidad de mujeres. Cuando digo el feminismo, no parto de las feministas blancas, burguesas, colonialistas. Yo creo que tenemos que ese el epíteto que se da y pues hay que hablar de eso para poderlo transformar. Entonces, si nos salimos de los epítetos de que hay unas feministas blancas, burguesas, colonialistas, institucionalizadas, si no salimos de eso no vamos a poder tener un diálogo mucho más pluralista. Entonces, es el feminismo como propuesta emancipatoria, tiene la fuerza y la capacidad de construir una agenda común, no voy a decir una agenda unificada, una agenda común, donde se sientan convocada la diversidad de las mujeres. Eso nos coloca en un lugar.
como nos coloca en otro lugar si decimos, no, es que el feminismo tiene que llamar a las mujeres jóvenes, a las mujeres negras. No, para mí la propuesta feminista tiene la capacidad de que las mujeres en sus diferentes sistemas de opresión que se encarnan en sus cuerpos se tienen convocadas. Y me parece que tenemos que hablar, y ojalá exista la oportunidad de toda esta discusión sobre las mujeres trans, sobre el trabajo sexual, sobre el alquiler de vientres, que son las nuevas realidades, en donde tenemos posturas antagónicas, pero en esas posturas antagónicas podemos encontrar líneas de encuentro, no los podemos encontrar, y si no los podemos encontrar, pues respetémonos en esas posturas, eso es lo que yo diría. Gracias, Olga. No sé si alguna de nuestras panelistas quisiera dar también como un... ¿No? Bueno, pues entonces yo le pasaría la palabra a María de los Ángeles, que tiene la manito alzada. Bueno, hola a Hola. todas, ¿me escuchan bien? Bueno, ¿Sí? justo María de los Ángeles, yo tengo dos preguntas. Una, como en términos anecdóticos, porque uno no siempre está en un espacio donde están varias mujeres que fueron a Beijing más 30, y yo quiero conocer, o sea, escuchar sobre esa experiencia muy en clave de dos, como entiendo que participaron más de 40.000 mujeres, pero hubo un proceso de preparación casi de un año, con talleres y jornadas. Y a mí eso me llama mucho la atención en términos de autogestión, y me gustaría mucho como conocer eso, de qué manera lo hicieron a partir desde esa experiencia y con la intervención de hace un momento que me disculpo porque no recuerdo el nombre, que empezó como en ese momento yo tenía 28 años, y me hace pensar pues que las personas que hoy tienen 50 años en el momento en el que pasó Beijing más 30 pues eran también mujeres jóvenes. Eh, y como mujer joven me da mucha curiosidad cómo fue ese proceso como de incidencia, de negociación, que implicaba para ese momento ser una mujer joven que quería participar en un escenario como este. También me pregunto si hubo espacios de diálogo e intercambio con mujeres sufragistas, por ejemplo. Bueno, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso también de continuidad? Eh, Reconociendo igual que esta demanda por la intergeneracionalidad también pasa pues por unos retos, y en ese sentido, ¿cuáles eran los de ese momento? Y ya, muchísimas gracias. Tenemos, muchas gracias. Creo que cualquiera de nuestras panelistas podría responder a la pregunta de María de los Ángeles de una manera como breve. Aún tenemos un rato para las respuestas. Y la pregunta sobre Gaza, que está en principio dirigida a Diana de ONU Mujeres, bueno, no es estrictamente la pregunta, es un poco como que qué podemos hacer, es un poco como una inquietud, pero quizá también, no sé si hay desde ONU Mujeres o quizá también desde Marina, desde la Ruta Pacífica, una reflexión específica sobre lo que significa Gaza en la conciencia colectiva en este momento. Yo les invitaría de pronto a Diana y a Marina a hacer una respuesta y después de alguna manera pues respondemos la pregunta que nos está lanzando María de los Ángeles. Pero no sé si sobre el asunto de Gaza cualquiera de las dos quiere identificar qué nos pone Gaza. Es decir, que porque Gaza de verdad que nos lleva al 95 otra vez o cuando no nos lleva antes, ¿no? Es decir, prácticamente Gaza nos recuerda que todos los derechos conseguidos se pueden borrar de un plumazo políticamente en cualquier contexto. Y el hecho de que lo que está ocurriendo en Gaza esté ocurriendo hoy es también un llamado enorme de atención hacia que los derechos conquistados no son una realidad permanente y que la lucha por los derechos es una realidad, es algo que tiene que ser constante y que de verdad
vivimos en un contexto donde tenemos unos señores en el poder que están diciendo que van a hacer que la carrera armamentística tiene que continuar, y también tenemos unas mujeres en el poder que están diciendo que hay que gastar más en la compra de armamento, ¿no? Es decir, la Unión Europea, tan civilizada ella como siempre, ha dicho que los países de la Unión Europea tienen que dedicar un 5%, que es una cantidad inmensa de recursos, para comprar más armas, porque necesitan más armas. En este momento, los líderes de los distintos países parece como que están embarcados en una especie de déjà vu de volver al pasado, ¿no? Y Gaza de alguna manera es como el timbre de alerta sobre eso, que quisiera, ¿no? que de pronto, no sé, no, como no las veo en la pantalla, Gracias. pero de pronto cualquiera de ustedes, sí, Diana, gracias Pero por yo recoger quisiera el de hecho, testigo. Marina, adelante, sí. Primero Pues Marina. sí, a ver, yo creo que, pues lo dije en la exposición, es un tiempo de reforzar esto que de pronto bajó un poco, y es todo lo de la carrera armamentista. Recuerden que en los 80 y creo que en los 90 todavía, por fruto de la de la Guerra Fría, pues este fue un tema bastante importante de no solo del movimiento de mujeres, también hubo los objetores, objetoras y todo un movimiento mundial. Entonces, yo creo que esto necesita conexiones mundiales, y hoy más pues con la inteligencia artificial y el desarrollo se vuelve mucho más como vigente, ¿no? Hacerlo. Yo desde lo pequeño, pues yo creo que supimos una experiencia que quiero contar de la ruta. La ruta hizo un resumen de la Comisión de la Verdad que hizo la ruta, y este resumen fue traducido hace como 2 años, tres, no, tres más, algo más al árabe, por una mujer española que trabaja con mujeres de distintos países de Arabia, y de Arabia, no, de árabes, perdón. Y entonces las mujeres pudieron leer este resumen y están documentando, son mujeres que están en Israel, palestinas, documentando lo que está pasando, y les sirvió como metodología como nosotras lo hicimos, pues, desde las mismas mujeres, desde hacerlo y preparar esta documentación. Yo creo que esto pues son cosas importantes que ellas están tratando de hacer, porque efectivamente se tienen que activar también muchas situaciones de mujeres más cercanas también o las mismas mujeres de Israel, feministas con conciencia, porque no todo el mundo piensa como Natalia. Entonces creo que esto es un asunto que como ejemplo podríamos ir viendo cómo aportamos desde nuestra experiencia aquí en Colombia con este conflicto, aunque no tiene comparaciones. Es un genocidio, y es algo donde la gente está pues prácticamente tratando de sobrevivir al hambre también, y al acoso permanente. Y pues sí, desafortunadamente es el patriarcado en su máxima expresión, el neoliberalismo en su máxima expresión, que está agenciando estas guerras y que no les importa. Ahí. Y si no se logra que en esos países también del norte, las mujeres del norte tendrían mucho que hacer para presionar a sus gobiernos a que le quite apoyo a Israel. Creo que va a ser bastante difícil que ese curso cambie. Ese señor, pues, es un criminal de guerra y va para tribunales. ¿Cuándo? De pronto se demora. Yo diría eso, pues, pero creo que es hacia allá que tenemos que apuntar pues, lo que está pasando en esta y en otras guerras. Es que es como algo que pensamos que ya no volvió y todavía peor. Bueno, yo dejo ahí. Yo creo que frente a otras preguntas, yo diría que
tenemos que, pues que nosotras sí hemos resignificado, el movimiento Mujeres ha resignificado las luchas. Claro que sí, no es lo mismo 95 que lo que tenemos ahora. Y, y las ha también reinventado, ¿no? Estas luchas y estas salidas, las salidas son lo que hemos logrado. En un mundo, pues, colonizado por el patriarcado y el neoliberalismo, como digo, creo que es mucho lo que hemos hecho, a pesar de todo. Entonces, y pues con la inteligencia artificial, que, que podríamos también avanzar, ayudadas, se nos puede volver en contra. Ese es otro desafío enorme que tenemos frente a cómo la inteligencia artificial y el feminismo la puede poner a favor, o usarla más que a favor, es usarla a favor de nuestras reivindicaciones y logros. Pero ahí también podemos quedar bastante marginadas si no empezamos a mirarlo como desafío, ¿no? Yo creo que dejaría ahí la interseccionalidad, me parece que ha sido un logro también, pues, de las organizaciones, cuando yo decía que pulularon organizaciones de base, y de base no quiere decir de manera despectiva, ¿sí? Organizaciones populares y que hoy tienen importancia, hoy precisamente en este gobierno, diría yo, tienen importancia, que también las dinámicas políticas también generan, creo que es parte de lo que también hemos construido y trabajado desde el feminismo y todas las organizaciones locales y populares. Yo dejaría. Muchas gracias, Marina. Le paso la palabra a Diana para responder Gracias. la Sí, pregunta pendiente. creo que quizás, pues Marina ya ha puesto los puntos que desde la visión feminista son esenciales y tú también, Ruth, lo mencionabas, digamos eso, como un hecho tan contundente que nos demuestra todo lo que es posible retroceder y cómo nada está en firme y mucho menos, digamos, la mirada sobre el efecto que esto tiene en la vida de las mujeres y las niñas, digamos, y la apuesta más, digamos, de fondo sobre qué tipo de sociedad, de humanidad nos imaginamos como viable. Entonces, pues nada, sin duda, pues muchos aristas y elementos allí. Por ahora, el llamado institucional de Naciones Unidas está asociado a reconocer el genocidio, a parar, digamos, la catástrofe humanitaria. Y ahí simplemente les voy a dejar unos apartes en el chat de las menciones de lo último, la última declaración de nuestra directora global al respecto. Y está justamente en este momento ocurriendo la conferencia de alto nivel sobre la solución pacífica de la cuestión palestina y la aplicación de la solución de dos estados. También les dejo aquí en el chat alguna información sobre eso. Yo creo que, digamos, lo que ha hecho históricamente el movimiento de mujeres, no callarse, alzar la voz, insistir, hacerlo a través de las distintas redes globales que al respecto hay. Porque, digamos, en medio de una tragedia de esta naturaleza, pues sin duda, pues el único camino que sigue estando vigente es la presión y el llamado a reconocer el horror, a no normalizar esto que ahora vemos todos los días por televisión, por redes sociales, como si no estuviera pasando absolutamente nada. Entonces, bueno, quizás eso desde el lugar institucional que me corresponde, podría decir. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias por dejar también los documentos en el portapapeles. Muy importante. Voy a darle, ya voy a dar la última palabra a Beatriz. Sin embargo, si quisiera después recoger algunas cositas que nos han quedado como una pregunta que está sin resolver todavía de María de los Ángeles. Si no la resolvemos ahora, buscaremos la manera también de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, Beatriz Quintero, adelante. Muy buenas tardes, creo que ya no, todavía mañana. No, yo precisamente quiero contestarle a María un poco, no contestarle completo porque sería una charla muy intensa, todo lo que pasó en ese momento en Colombia.
Yo pues fui protagonista en esa época y estuve muy metida en tanto la coordinación de Colombia como en América Latina para la participación del movimiento de mujeres en Beijing. Y quiero decirles dos cosas. Uno, lo que dijo Olga Amparo, nosotras estábamos preparadas como movimiento de mujeres de manera colectiva para esa conferencia. Cuando digo yo, no es que estábamos preparadas porque estábamos haciendo cosas. Habíamos hecho el encuentro feminista en el 81, había otros encuentros feministas de América Latina y el Caribe, ¿y eso qué implicó? Eso implicó que teníamos relaciones, amigas, conocidas. Y entonces lo que realmente, para resumir, y después lo contaré en alguno de los otros seminarios, es simplemente nosotros nos juntamos con las amigas feministas de América Latina y el Caribe y las amigas feministas colombianas para poder tener llevar una propuesta del movimiento de mujeres. Y a nivel de América Latina y el Caribe se nombró una delegada como una especie de coordinación y tuvimos dos reuniones internacionales, una en La Paz, Bolivia, de los países andinos, donde construimos una agenda andina, y después una reunión en Mar del Plata, de América Latina y el Caribe, donde también, dijéramos, enriquecemos esa agenda. Y nosotras como colombianas hicimos varias reuniones en diferentes lugares. Hicimos en Medellín, en Cali, en la costa. No tenemos tanto el recuento exacto de dónde está, ya no nos acordamos, pero sí hicimos todo ese trabajo y logramos construir un documento que llamamos el Informe del Movimiento Social de Mujeres para Beijing para Beijing en el 95. Yo les puedo mandar el documento que ya lo recuperamos, lo tenemos nuevamente, ese documento que llevamos como Colombia a esa reunión. Y además fue muy importante, se hizo una campaña a nivel mundial que se llamaba 180 días, 180 maneras. Esa campaña, lo que quería decir era, se iniciaba el 8 de marzo del 95 y se terminaba a los 180 días en Beijing, el día que se iniciaba la conferencia. Y lo que hicimos en esa campaña era mandar información periódica a las organizaciones, a las feministas, para saber qué estábamos haciendo, qué tipo de actividades teníamos. Entonces, me imagino que María de los Ángeles se desconcierta cuando le contamos que no había ni WhatsApp, ni celulares, ni nada, pero igual nos comunicábamos, María. Nos comunicábamos y lográbamos tener muy buena comunicación. El encuentro feminista latinoamericano del Caribe, cuando se hizo en el 81, llegaron 300 mujeres y todo era por teléfono o por cartas. Y llegaron las mujeres. Así que esa comunicación se dio, esa comunicación se logró, hubo coordinación, hubo campañas, hubo boletines, hubo información. De Colombia fuimos, yo no tengo el número exacto, pero fuimos más de 20 mujeres a Beijing, de diferentes regiones del país, coordinadas, algunas más coordinadas que otras, porque algunas fueron por su cuenta, se inscribieron y fueron, pero esas 20 que digo yo fuimos coordinadas, habíamos tenido un proceso previo y teníamos la idea en últimas, lo que yo siempre he dicho y es que es como ese internacionalismo de mujeres en el que empezamos a tener agendas comunes y empezamos a tener esa. Y cuando digo agenda común, como decía Olga Amparo también ahora, no es que las otras agendas se excluyan y que solamente sea lo común, no, en que tenemos diferencias, tenemos seguramente puntos de vista distintos, pero logramos tener algunas cosas en común, que es lo que nos hace y que fue lo que nos hizo poder tener cambios que mostraron Marina, Olga Amparo y Luisa en estos 30 años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Sí sabes que sería muy interesante que nos compartieran esos documentos. Yo sé que ustedes han estado haciendo como una recopilación de documentos históricos y creo que muchos de ellos también podrían ser de mucho interés como para ver, ¿no? De dónde se partía y para ver a dónde es que se llega Sí, en Ruth, mira, y 30 años. te cuento como dato
que estamos recopilando los informes, documentos de la época del 95 y también de Beijing más 5, Beijing más 10 y Beijing más 15, porque hicimos informes de toda esa, como decía Ángela, que hicimos informes en Colombia. Y además, muy interesante, el informe de Beijing, no recuerdo si es el 10 o el 15, es un informe que está, dijéramos, partido. Uno lo hizo Colombia, pues está conjunto, pero una parte la hizo Colombia Diversa, otra la hicieron las campesinas, otra que muestra que ya se empezaba a evidenciar de manera muy clara esa riqueza que nos da la diversidad y la interseccionalidad. Sí, hemos encontrado más de 80 documentos de esa época, o sea que Oh, súper. no es algo menor, o sea que sí tenemos, y fotos, no les cuento las bellezas de fotos que encontré, todas nosotras Bueno, jóvenes. se necesita una conspiración urgente para divulgar todo ese acervo Sí, documental, sí, Beatriz. sí, se los voy a compartir. Estamos en la misma página entonces. Bueno, son las 11:56, entonces ya es el momento en el que vamos a cerrar este primer seminario virtual. Quiero agradecerles pues a todas las personas que se inscribieron, porque además de eso fueron muy juiciosos, no abrieron estábamos un poco preocupadas de la gente, va a abrir los micrófonos y entonces vamos a tener, eso va a ser una selva allá. No, de verdad nos estuvieron como por lo menos en ese lugar del respeto a la palabra y eso es pues muy importante para que este tipo de encuentros puedan funcionar de verdad. Les agradezco pues a Adriana Benjumea por la energía y por las conspiraciones, porque por otra cosa yo no puedo agradecer a Adriana Benjumea, sino por eso, por todo, por eso durante toda la vida. A Diana Espinosa de ONU Mujeres por el enmarque que nos ha hecho, pero también por la actitud y la- el reconocer también el espacio del movimiento de mujeres y el acompañarnos todo el tiempo del seminario, pero dándonos también ese espacio de reconocimiento a que esta es una actividad que está apoyada y organizada por 20 instituciones y organizaciones. Las he puesto aquí en el portapapeles, ellas son la Casa de la Mujer, la Corporación Educativa Combos, Corporación Humana, Corporación para la Vida, Mujeres que Crean, Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, que incluye a la Corporación Amiga Joven, Corporación Primavera, Corporación Penca de Sábila, Red Corregimental de Mujeres y Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Tecnológico de Antioquia, la Unión de Ciudadanas de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y la Universidad de AFIT. Creo que no me dejo ninguna, si me dejo alguna me disculpan. Y Cerfami también, perdón, ya sabía yo que la lista no estaba completa. Bueno, es decir, les agradezco a todas las organizaciones que nos apoyaron en la divulgación, en la construcción. Quiero también agradecer a nuestras panelistas, a Olga Amparo, a Marina, a Luisa Fernanda, por ser tan precisas, por ajustarse al tiempo, por ser tan concretas, por ponernos a pensar y a debatir y por hacer todo ese esfuerzo de tratar de alinearse a lo que era el tono de este evento. Mm, eh, Quiero también agradecer a los equipos técnicos que han estado detrás de las cámaras y detrás de las pantallas haciendo esto posible, al equipo de la Corporación Humanas, al equipo de comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, que además ha grabado el evento, ha grabado el seminario y nos va a permitir verlo a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. El link del canal de YouTube está también ahí en un QR, en esa invitación que hicimos, en esa pieza gráfica en la que invitamos al evento. No me voy sin hacerles el recordatorio de que esta es una actividad dentro de un conjunto de actividades en las que realmente yo retomo pues un poco lo que muchas personas dijeron, no se trata solamente de conmemorar el pasado, también se trata de reflexionar sobre el pasado para pensar lo que hay más adelante, que es algo que el movimiento feminista lo ha estado haciendo durante todo el tiempo. Sí, no es solamente honrar el pasado, que lo merece por honrar el pasado, ¿sí? Sino también reflexionar sobre lo que hemos hecho para saber por qué. Porque como dijo Adriana al principio, lo que nos llevó acá no fue solamente una fecha y no fue solamente un número o un año, fue una preocupación. Fue la preocupación de un contexto político donde quizá más que nunca vemos en riesgo político, en riesgo real
el que no se siga avanzando, como de alguna manera a veces presumíamos que todo el tiempo era avanzar en el logro de derechos, es decir, primero establecemos el derecho, después que se vuelvan carne, sino que realmente lo que nos preocupa es el avance de los discursos y las narrativas antiderechos y especialmente antiderechos de las mujeres. Y eso fue lo que realmente nos movió. Entonces, las actividades que tenemos propuestas son 3 seminarios virtuales. Este ha sido el primero, el segundo será el 20 de agosto, el tercero será el 10 de septiembre a la misma hora, de 10 a 12. Entiendo que lo haremos más o menos por este mismo canal y en cada uno de esos seminarios iremos preparando otros de esas áreas o de esas esferas que fueron incluidas en el plan de acción de Beijing y con expertas y panelistas que nos acompañarán. Haremos un análisis digamos, y trataremos de establecer un diálogo y una reflexión, ¿sí? Y esos 3 seminarios virtuales van encaminados a hacer una preparación para un evento presencial que realizaremos en Medellín el 17 de septiembre. Sacaremos piececitas gráficas, las estaremos enviando a las personas que ya se inscribieron y estaremos divulgando para que ustedes nos acompañen en las próximas actividades. Muchas gracias a todas, a todos. Yo no sé si Adriana quiere dar alguna palabra para cerrar, lo dejamos así. Vale. Bueno, nos vemos entonces, mínimo, nos vemos el próximo 20 de agosto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Chao, chao.